de la Cámara de Cuentas. Señor presidente, a la audiencia de extradición 23-2016, procedente de Lima, número 22 en Capilla, se encuentran presentes el señor doctor Abel Salazar Suárez, fiscal supremo en ordenanza de la Segunda Fiscalía Suprema, doctor Nakazaki Servidor César, por el extraditable Burga Seoane Manuel Francisco. Asimismo, a través del sistema de videoconferencia, se encuentra el extraditable Burga Seoane Manuel Francisco. Asimismo, señor presidente, doy cuenta que el día de hoy, mediante el título de la fecha, se está personando el abogado Edson Vicente Ramos Muñoz, en representación de los intereses del gobierno de los Estados Unidos de América en un proceso de extradiciones pasivas, solicitando se le conceda el uso de la palabra por espacio de 5 minutos, formulando alegaciones en escrito aparte. Muchas gracias a la relatora. Le da la palabra al señor representante del Ministerio Público. Le agradezco, señor presidente, señores vocales, señores representantes de las partes. Perdón, un poquito. Sí, señor. Entrega la dirección del debate al magistrado Inostroza. Gracias, presidente. Audiencia pública de extradición por el nuevo Código Procesal Penal. Siendo las 10:55 del día 7 de marzo del año 2016, la Sala Penal Permanente de la Ilustre Corte Suprema de la República, cuyos integrantes, señores Díez Stein, Rodríguez Tineo, Fabiola Pastrana, el que habla Inostroza, Pellete, señor Negra Flores, se constituye esta sala de audiencias para realizar la audiencia programada en la fecha. Vamos a acreditar las partes. Sírvase, por favor, si usa la palabra el señor fiscal, para acreditar. No, señor. El que habla, Abel Salazar Suárez, fiscal adjunto supremo titular, domiciliado en la avenida Abancay, sin número, piso 8, oficina 834, señor. Director de Estados Unidos. Muy buenos días, señor vocal, director de debates. Quien le habla es el doctor Edison Ramos Muñoz, con registro del Colegio de Abogados de Lima 26442, con domicilio procesal en la avenida en Girón Carabaya 831, oficina 509, Cercado de Lima, con celular número 9622-73648. Señores jueces supremos, por el extraditable Manuel Burga Seoane, el estudio Sousa Nakazaki, a través del abogado César Augusto Nakazaki Santigón, responsable de la defensa colectiva. Conformidad con el artículo 521, cuarto del Código Procesal Penal, vamos a empezar los debates. Por su orden, concedemos la palabra al señor fiscal supremo para que exponga lo conveniente. Director de debate, señor presidente, señores integrantes de esta sala. En efecto, nos convoca esta mañana la solicitud extradicional del gobierno de los Estados Unidos de América respecto del ciudadano Manuel Burga Seoane y con la solicitud, señor, de un consolidado que se nos ha hecho llegar, en el que consta la acusación en términos generales y también particulares. Como información de contexto, señor, sabemos que la Federación Internacional de Fútbol Asociado está integrada por 209 federaciones que se agrupan inicialmente a nivel continental en 6 confederaciones. Estas confederaciones, señor, se integran al Pleno de la FIFA. La organización, a su vez, señor, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, contiene códigos de conducta, códigos de ética, que exigen a sus miembros titulares de las federaciones que la integran
una serie de normas y de comportamientos éticos, señor, que son los demandados en todas las corporaciones del mundo, en todas las organizaciones que involucran miembros y sobre todo la internacionalización de sus actividades. Esos códigos, señor, implican una serie de relaciones de gestión leal con la compañía, la prohibición, la proscripción de gestionar intereses propios, señor, que involucren a la institución con la cual se están asociando. En efecto, señor, en el caso que nos ocupa y que demanda la intervención de este ministerio, el caso es que a partir de la década de 1990 se empiezan a negociar uno de los activos más importantes que consideraba y que contenía la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que son los derechos televisivos, los derechos, señor, de transmisión televisiva de los torneos que involucraban a este organismo. En el caso que nos ocupa, la página 37, señor, lo quiero señalar para el registro correspondiente, la página 37 del consolidado de la acusación habla del negocio de una serie de pagos, en principio de ofertas, de ventas, de aceptación, pago y recibos de sobornos. Ellos emplean, señor, el mexicanismo mordida, ¿no? Que en nuestra terminología viene a ser propiamente un cohecho entre particulares que... Señor. No se está escuchando, por favor. Perdón, señor presidente, al fiscal lo escucha muy mal. No entiendo la mitad casi de lo que está exponiendo. Durante el desarrollo van ajustando el sonido. Conforme, señor. Decía que involucraba esta serie de actividades, señor, de gestión desleal con respecto a su matriz. Eso está previsto, está consignado en la página 37, señor, del escrito de acusación que se nos ha hecho llegar. A raíz de esto, señor, se desarrolla un entramado de compromisos entre los principales miembros de esta institución, que en principio involucraba únicamente a la potencia deportiva de este sector del continente, es decir, a Brasil y la Argentina. Con posterioridad, señor, un grupo de dirigentes en el cual está considerado la extraditud, se organizaron, en concreto fueron 6, se organizaron para desarrollar una fórmula de presión presentándose colectivamente al interior de la institución. Eso lo desarrolla el escrito de acusación, señor, en la página 41, en la que se señala cerca de 200 millones, señor, en sobornos y lo que nosotros llamaríamos cohecho. Ahora, es cierto que el cohecho entre particulares no está previsto como delito en nuestra organización, pero como lo veremos más adelante, señor, sí está considerado como una modalidad de gestión desleal en agravio de
confiabilidad de crédito, señor, de la confianza depositada, de la infracción de deberes para con una representada, aunque sea una corporación de particulares. Ahora, señor, para llevar a cabo este tipo de actividades, los imputados, señor, y los involucrados se asociaron, proporcionándose entre sí toda la ayuda necesaria que supuso el uso de recursos de consultoría, de intermediarios, entre ellos del sistema financiero, la estructuración de transacciones de activos a cuentas bancarias, la creación y uso de compañías pantalla, señor, incluidas empresas buzón, que eran las recipiendarias de las dádivas que estos recibían para acordar, señor, y extender los permisos correspondientes a las compañías particulares involucradas. ¿Cuál es el perjuicio, señor, que señala el consolidado del gobierno de los Estados Unidos de América? En efecto, señor, no solamente la gestión desleal y la infracción al deber de confianza, al principio de confianza que la empresa, en este caso la transnacional Federación Internacional de Fútbol Asociado, les había extendido para una gestión honesta y transparente, de acuerdo al código de conducta, al código de ética que ellos mismos conocían y al cual ellos debían haber ajustado su conducta corporativa, su conducta como ejecutivos de la institución. Sino, señor, señala también que los constituyentes se asociaron utilizando la plataforma, utilizando el sistema financiero de los Estados Unidos de América, trastornándolos y utilizando fraudulentamente toda su logística para lograr el ocultamiento, la dispersión de este patrimonio a fin de que no sea detectado, señor, por los organismos de control correspondientes de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso significa y es el fundamento, señor, del requerimiento. ¿Por qué una federación basada en la Confederación Suiza tendría que haber demandado un requerimiento extradicional de los Estados Unidos? Justamente por eso, señor, porque utilizaron su plataforma financiera, la cual ellos cuidan al detalle a fin de evitar, señor, su envilecimiento a través de la introducción de activos de tóxicos, como ellos llaman, que puedan envenenar la salubridad de su sistema. Allí, señor, se involucra la soberanía, el principio de jurisdiccionalidad de los Estados Unidos, y que en el caso presente pretende extender, señor, a través de esta solicitud pasiva. Señor, paso a precisar, a particularizar los cargos que contiene este consolidado contra el connacional cuya extradición se pretende. En principio señala en el cargo 1, señor, la asociación delictuosa como crimen organizado entre los años, en realidad el espectro, señor, criminal, la gestión, el desarrollo, el desenvolvimiento, esto arranca propiamente en los años 90, pero para los fines del periodo auditado al extraditable Manuel Burga Cebales, parten a partir del año 2009. Dice la acusación, señor, que, y lo voy a leer uno por uno, con posterioridad no lo voy a hacer, señor, porque lo repiten varias veces, pero en esta primera oportunidad sí. Dice que Alfredo Howie, Ariel Alvarado, Rafael Cañejas, Brian Jiménez, Eduardo Lee, Julio Rocha, Rafael Sanguero, Costas Tacas, Héctor Trujillo, Reinaldo Vázquez, Jack Warner, Juan Ángel Napoú, Manuel Burga, señor, Carlos Chávez, Luis Chiriboga, Marco Polo del Nero,
Eduardo de Luca, Rafael Esquivel, Eugenio Figueiredo, Nicolás Leoz, José María Marín, José Luis Meissner, Romer Osuna, Ricardo Teixeira, Aarón Davidson, Hugo y Mariano Hinkin, Señor, fueron personas que se asociaron, ¿no?, con la participación de todos ellos a fin de afectar el comercio interestatal tanto en los Estados Unidos como en el extranjero y intencionadamente, a sabiendas, conspirar, Señor, para infringir la sección 1962 del título 18 de la ley norteamericana, es decir, realizar y participar directa e indirectamente en la gestión de asuntos de empresa a través de un patrón de actividades de crimen organizado. Concretamente, secciones 1961, título 18 del Código de los Estados Unidos, tal como está en la traducción literal. Estos involucrados, Señor, afectan también la sección 1343 del título 18 del Código referido y sus secciones 1956 y 1957, 1952 y 1512, Señor. Y las secciones 180.03 y 180.08 de la Ley Penal del Estado de Nueva York, la Ley 12/21-10, Señor, de New Jersey, la llamada Ley Rico, de la cual la prensa se ha hecho eco en los últimos meses. ¿Esto qué supone, Señor? La represión es ciertamente, lo reitero, del crimen organizado y la utilización de la plataforma financiera del sistema bancario y financiero norteamericano para fines ilegales. Imputa, Señor, al extraditurus Manuel Burga Seoane que el año 2000, desde el año 2000 a 2014, que es el periodo auditado penalmente por esta solicitación extradicional, Señor, que como presidente de la Federación Peruana de Fútbol, la cual era parte, lógico, como lo he referido, de la CONMEBOL, de la Confederación Sudamericana, y a su vez de la Federación Internacional, negoció, ¿no?, los derechos de transmisión de dos torneos, Señor, que son determinantes y que son reconocidos internacionalmente. En principio, la Copa Libertadores de América, Señor, que se desarrolla todos los años, y la Copa América, que tiene un desarrollo cuatrienal, es decir, la Copa Centenario, que se va a desarrollar el próximo año, es un hito que rompe esta secuencia, pero porque se cumplen los 100 años desde la primera edición de 1916. En efecto, Señor, dice, en el rubro denominado Manuel Burga Seoane, Copa Libertadores, cargos 9 y 10, dice, Señor, que ejecutivos de marketing deportivo, conjuntamente con presidentes de 6 federaciones nacionales de fútbol de esta parte del continente, incluyendo, Señor, al extraditado, negociaron y establecieron una relación ilegal con los dirigentes de una empresa denominada Torneo, Señor, a fin de asegurarle a esta empresa los derechos de transmisión de esta competencia tan importante, esta competencia de fútbol tan importante, en un periodo que abarcaba desde el año 2009. Efectivamente, Señor, a mérito de esta exclusividad, Señor, de esta facilidad, de este aseguramiento de un ejercicio monopólico ilegal por parte de esta compañía, cobraron
y en pago de este apoyo continuo cobraron una serie de recompensas que fueron abonadas en forma anual, señor, en forma anual, para asegurar que el tenedor de estos derechos de transmisión a esta compañía denominada Torneos. En el cargo 9 se denomina la conspiración para cometer fraude por medios electrónicos. Es decir, una vez recibido estos señores, esta relación, este catálogo de titulares de Federación Nacional, al que he hecho referencia, entre los que se encuentra el extraditable señor, se valieron de una serie de elementos telemáticos para asegurar la transferencia de estos bienes que fueron mal habidos, señor. Es decir, que argumentan que en efecto a los activos de la empresa, de la institución que ellos representaban y de las confederaciones y de la Asociación Internacional ingresó ciertamente, pero ellos, a cambio de esa seguridad, a cambio de del monopolio al que he hecho referencia, ellos recibieron esa recompensa y utilizaron estos medios electrónicos para tratar de dispersar ese patrimonio. Esto está previsto, señor, en el título 18 del Código de Estados Unidos, según la traducción literal, sección 1343 y siguientes, título 18, secciones 1349, 35, 51, inclusive. En el cargo 10, señor, se transcribe la conspiración para cometer delito de lavado de activos según los derechos que se vendieron de la Copa Libertadores, señor, en el esquema 2. También, señor, con transgresión de las leyes del estado de New Jersey. ¿Esto qué implicó, señor? Conspiración para enviar, transmitir, transferir, señor, instrumentos, fondos monetarios, a saber, transferencias cablegráficas desde lugares de los Estados Unidos fuera de este y viceversa, señor, a través de la utilización del espectro telemático, es decir, medios electrónicos, reitero. Con relación, señor, a la Copa América, la transmisión de los derechos de televisación de la Copa América. Igualmente, señor, en mayo del 2013, la Conmebol vende sus derechos comerciales de las ediciones 2015, 2016, 2019, 2023 por $317.5 millones, señor, a una subsidiaria de Torneos de la empresa con la cual ya ellos habían asociado ilegalmente para vender derechos de la Copa Libertadores. Esta vez, esta filial, señor, que era una empresa efectivamente creada ex profeso para concentrar justamente este monopolio, la denominaron Datiza, señor. Esta empresa, ¿no?, desde el año 2013 condicionó la venta de esos derechos, a esta empresa, mejor dicho, le condicionaron la venta de los derechos al pago de los aludidos sobornos, que a su vez, señor, transfirieron electrónicamente con la misma modalidad ya referida. En los cargos 80 y 83 denominados conspiración para cometer fraude por medios electrónicos, que involucran tanto a la Conmebol como a la CONCACAF, en efecto, señor, la misma relación, el mismo catálogo de involucrados se organizan, se asocian para concebir un esquema de artificio y defraudar a su representada, a su matriz, a la FIFA, a la CONCACAF y a la propia Conmebol y a sus organizaciones constituyentes,
privando a estas organizaciones, señor, de una licitación o de un concurso legal donde podrían haber obtenido de otras empresas competidoras mayores ventajas, pero prefirieron asociarse para concentrar en beneficio de la empresa denominada Datiza. Dice la acusación, señor, del gobierno de los Estados Unidos, que esto también resultó contrario al artículo 18 de su código, secciones 1343, 1349 y 13 y 3551. En los cargos 80 y 84, conspiración para lavado de dinero, que involucra también no solo a Conmebol, sino a CONCACAF, dice que entre el 2010 y la actualidad, este mismo grupo de personas, incluido el extradituro, señor, conspiró para enviar, transmitir y transferir instrumentos y fondos monetarios, ¿no? Y los detalles, señor, ¿no? A través de también medios electrónicos en actividades específicas que son transgresivas del prenotado título 18, sección esta vez 1956 y 3551. Ahora, señor, ese es el resumen de los cargos de este consolidado que yo le estoy haciendo, cuyo alcance le estoy haciendo recibir a la sala. Conforme a los requerimientos de la extradición pasiva, señor, de nuestro código, el artículo 518. ¿Cuál es la base probatoria mínima que se exige? No olvidemos, señor, que se trata de una extradición pasiva. Y no es este pues justamente un juicio de certeza, este es un juicio de propiamente probabilidades. Lo que se trata de acreditar es una serie de requisitos, la doble incriminación, de la que voy a hablar inmediatamente, y la prueba mínima y la relación prescriptoria, es decir, la acción penal que se mantenga activa, que se garantice que se mantenga activa en el tiempo. Ya, en el caso, señor, de la imputación necesaria, el consolidado que nos ha hecho el alcance, contiene detalle de la forma como, por principio de asociatividad que hace referencia a nuestra ley nacional, se organizaron para asegurarle a una empresa que iba a competir con ventaja y asegurarle el resultado, la ganancia ilegal, a cambio, señor, de recompensas anuales que fueron recibiendo conforme se describe en el acápite correspondiente de este consolidado, señor. Es cierto que ellos acreditan como prueba mínima la declaración de un testigo encubierto que está bajo reserva de acuerdo a la ley federal de los Estados Unidos, porque consideran que compromete su vida y no han revelado su identidad. Pero este señor es uno de ellos, un miembro más que fue testigo de excepción, no un testigo referenciado ni un circunstante, fue un testigo de excepción que año tras año participó de estas actividades y que las detalla, según el consolidado, según la acusación, las detalla con minuciosidad. Detalla, señor, información de los acuerdos de soborno y la forma en que se efectuaron dichas transacciones dinerarias ilegales por dicho concepto, del cual ya he hecho descrito. Con respecto, señor, a los requisitos de la imputación, es decir, principio de legalidad y defensa procesal, señor, vamos a hacer referencia, pero en cuanto a la defensa procesal, señor, está de hecho garantizada por un gobierno cuyo sistema jurídico penal es ejemplar a nivel internacional y sirve de modelo y es emblemático para muchísimos países del mundo. Es decir, que los derechos
como ciudadano del COM Nacional, de suyo, Señor, está descontado, están desde ahorita garantizados en caso de que esta sala, Señor, decida conceder la extradición pasiva así solicitada. Señor, para nuestra ley nacional, este ministerio asimila las figuras descritas en los cargos contenidos en el consolidado a que se ha hecho referencia y que ha hecho llegar el gobierno de los Estados Unidos en 3 delitos, Señor. En principio, la asociación ilícita para delinquir, ¿no? Recientemente modificada por la ley 30.077, que considera que el que constituya, promueva, integre una organización de 2 o más personas. Hemos visto, Señor, la pluralidad de agentes que exige la ley nacional, destinada a cometer delitos. En efecto, Señor, la barrera de protección de la ley nacional nuestra se ha adelantado. Es decir, la sola participación ya es considerada como una realización típica. En los Estados Unidos se requieren resultados que ya, Señor, hemos reseñado. Hemos reseñado porque el periodo auditado penalmente considera las actividades ilegales, Señor, dentro del periodo a que se refiere la demanda de extradición que involucra a Manuel Burga Seoane. La segunda de las figuras, Señor, consideradas por este ministerio es el fraude en la administración de personas jurídicas, recogida en el artículo 198 de nuestro Código Penal, compatible con el llamado fraude electrónico. ¿Qué dice nuestra ley nacional, Señor? Si tiene esta sala la amabilidad de permitirme. Será reprimido, dice, con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años el que en su condición de fundador, miembro del directorio o del consejo de administración o del consejo de vigilancia, gerente, Señor, administrador o liquidador de una persona jurídica, realiza en perjuicio de ella o de terceros cualquiera de los actos siguientes. Y nosotros, Señor, hemos identificado de todo el espectro jurídico contenido por el artículo 198, 2 de sus variables, Señor. La variable 6, que dice a la letra: omitir comunicar al directorio, consejo de administración, consejo directivo u otro cargo similar acerca de la existencia de intereses propios, léase, Señor, intereses ocultos de su matriz, ¿no es cierto? Una gestión defraudatoria de la confianza extendida y depositada, ¿no? Intereses propios que son incompatibles con lo de la persona jurídica, Señor. La gestión desleal, Señor, involucra, lo sabemos, por el ejercicio de la actividad jurisdiccional, involucra actividades ocultas internas de competencia encubierta con los intereses de la propia compañía a la que se pertenece y en la cual se trabaja, se actúa, Señor, y se cobra un estipendio mensual, descontándose que se va a defender esos intereses bajo los principios de transparencia, lealtad, probidad, buena fe, Señor, en los negocios y fundamentalmente honestidad. Les recuerdo, Señor, que en la parte introductoria he hecho mención a la existencia de un código de comportamiento de los miembros de esta organización internacional, código que en efecto estamos viéndolo a nivel internacional no se cumplió. Y en la segunda variable, Señor, dice usar en provecho propio o de otro el patrimonio de la persona jurídica. Señor, los derechos de transmisión televisiva eran un activo, tal vez con el desarrollo y la modernidad, uno de los activos, o tal vez el más importante de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. El fenómeno, Señor,
de los hooligans, el fenómeno de los conflictos entre barras, las peleas intestinas, Señor, incluso de partidarios de un mismo emblema deportivo que suponen compromiso no solo del patrimonio, sino de la vida, había alejado ciertamente a los espectadores tradicionales del espectáculo deportivo del fútbol. Este ingrediente, la violencia, Señor, hizo que familias enteras se dedicaran a verlo por televisión, y esto acrecentó, intensificó el valor de la señal televisiva que los involucrados aprovecharon y explotaron en su beneficio. Finalmente, Señor, la tercera relación jurídico-penal sustancial que este ministerio considera involucrada conforme a las exigencias y a los créditos requeridos para justificar el principio de doble incriminación, está el lavado de activos, previsto en la ley 27765. Dice: actos de conversión y transferencia. El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos, ganancias, cuyo origen ilícito conoce, Señor, o puede presumir, con la finalidad de evitar su identificación en el origen, su incautación o decomiso, será reprimido, etc. Una escala que va entre los 8 y 15 años de privación de la libertad, Señor. Dice su artículo 2: acto de ocultamiento y tenencia. El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta, mantiene en su dinero, bienes o efectos o ganancias cuyo origen ilícito, ilegal, también, Señor, conocía o podía y estaba en capacidad de discernir, dolo cognitivo, Señor, cuyo origen podía saber y presumir era ilegal, como es este el caso, a fin de evitar su identificación desde su origen, su incautación, su decomiso. Una escala, Señor, de 8 a 15 años de privación de la libertad. Y en sus formas agravadas, Señor, el lavado prevé, dentro de una escala no menor de 10 ni mayor de 20 años, y 365 a 330 días multa, cuando el agente comete el delito en calidad, Señor, de integrante de una organización criminal, que es el caso que trasciende, Señor, transversalmente la acusación, el requerimiento de acusación del gobierno de los Estados Unidos de América. Señor, como vocablo que podría presumirse de conflicto, me adelanto, ciertamente para nosotros también fue materia de investigación. La acusación, el consolidado que se nos alcanzó, hace referencia reiterativamente a la palabra conspiración, Señor, a la palabra conspiración, que en nuestro ordenamiento jurídico penal sustancial está restringida a los delitos de rebelión y tráfico ilícito de drogas, y por lo tanto no completaría, Señor, no llegaría a satisfacer el requisito demandado. Pero, Señor, hay que en estas traducciones transversas de un idioma a otro, el traductor, la homologación de los términos tiene que ser dentro del ordenamiento, ciertamente, Señor, pero con un criterio de finalista para considerar realmente cuáles son los términos que están dentro de la esfera del tipo requerido, y cuáles son los alcances, ¿no? Y los bienes, sobre todo los bienes que están en compromiso. En este caso, Señor, recurro al texto, Señor, del tratado de extradición que rige actualmente entre los Estados Unidos de Norteamérica y la República del Perú. El tratado, Señor, en su texto dice delitos que dan lugar a la extradición, y señala
en el inciso 1, ¿no?, que dará lugar a la extradición los delitos punibles con pena máxima prevista de privación de libertad superior a 1 año, ¿no es cierto? Y entre otros vocablos, señor, utiliza los términos la confabulación, es decir, delitos destinados a la confabulación o agrupación destinada a cometerlos. Textualmente lo dice el tratado, señor. Como para nosotros ciertamente lo fue, un término de conflicto. Y en cuanto a la prescripción, con esto finalizo, todas las figuras, señor, referidas, reseñadas, puntualizadas, tienen una escala, señor, superior a la prevista en el tratado y por lo tanto se encuentra la acción penal en todos esos casos se encuentra activa. No se olvide que esta cesa propiamente en el año 2015, en el mes de noviembre, y por lo tanto, incluso en su aspecto extraordinario, la acción prescriptiva del tiempo no ha ocurrido y, reitero, se encuentra vigente. Es por estas razones, señor, que este ministerio considera que la solicitud extradicional presentada formalmente por el gobierno de los Estados Unidos de América, de Norteamérica, es fundada, señor, es procedente y debe serle concedida, señor, estando aquí a la particularidad de la imputación en consideración de este ministerio ha sido satisfecha y la defensa procesal, señor, de sus derechos está garantizada, señor, por la tradición jurídica del país requerido. Muchas gracias. Señor fiscal, usted lo ha dicho, no estamos en un juicio oral para establecer un juicio de culpabilidad, sino solamente un juicio de extradición, ¿cierto? Y en el tema de la extradición, de todas maneras, tiene que haber una mínima base probatoria o una causa probada. Usted nos ha finalizado indicando de que habrían 3 delitos: asociación ilícita para delinquir, fraude en la administración de personas jurídicas y lavado de activos. Y como base fáctica de esos delitos aparecería una confabulación entre los miembros de la FIFA, incluido el extraditable, el señor Burga, con unas empresas que se iban a encargar de transmitir los partidos de la Copa Libertadores y la Copa América, ¿cierto? Y que producto de esa confabulación, el beneficio económico que habrían obtenido los dirigentes, mediante fraude electrónico, se habrían ingresado dineros, imagino, a paraísos fiscales, a países donde se pueden ocultar esos dineros, pero lo que quisiera preguntar es cuál es la base indiciaria de dicha incriminación, o sea, cuánto recibió el señor Burga, cuánto se benefició, $7,000 por cada transmisión, por cada derecho, y esos dólares que él recibió, esos pagos que recibió, de hecho tiene una modalidad de cohecho, ¿cierto? ¿Dónde se depositaron? Porque si es así, eso también daría base a lavado de activos, que sería una suerte de delito precedente y un delito consecuente. Entonces, quisiéramos que usted nos pudiera ilustrar con datos concretos, cuantitativamente hablando, para poder tener una base probatoria. Le agradezco, señor. El consolidado, la acusación que contiene el requerimiento radica las operaciones ilegales en el territorio de los Estados Unidos. Es cierto, sí, que se hacen triangulaciones a través de la formación de empresas fuera del registro offshore o empresas buzón, y para poder hacer indetectable el itinerario del dinero mal habido. Pero fundamentalmente ellos demandan la utilización de su plataforma financiera y bancaria para justamente las actividades de ocultamiento, señor. En cuanto a las referencias cuantitativas, en efecto, este ministerio también, señor, las buscó en el consolidado de la acusación.
no las contiene. La referencia del testigo encubierto es de que él ya ha referido con detalle la forma y modo en que depositó estos dineros a nombre de la extraditud. Eso está dentro de la fase de investigación, y para los requerimientos, las cuotas de validez, de prueba de Perú y los Estados Unidos, señor, ya han sido, digamos, consolidadas en el escrito de acusación, en el detalle, pero que en el consolidado que se ha tenido a la vista no figura. Se consideran, señor, se anuncian, se dan por ya producidas, porque hay que tener en cuenta que contra los capomafias, señor, de esta organización, ya la acusación ha sido avanzada, está bastante avanzada, y el proceso está bastante desarrollado. No en el caso del Común Nacional, en el cual el proceso está en una fase incipiente. Pero ese testigo, señor, que tiene carácter de prueba privilegiada, ha revelado, según la confiabilidad de los documentos del gobierno de los Estados Unidos, el detalle de la forma y circunstancias en que realizó los depósitos. Vamos a continuar con la audiencia, señor abogado del gobierno de los Estados Unidos, apersonado doctor Edson Vicente Ramos Muñoz. Tiene usted la palabra por término de 5 minutos. Particularmente he escuchado al señor representante del Ministerio Público hablar al detalle, transmitir todo lo que en realidad venía a aparecer en el cuaderno de extradición. Es claro y preciso. No me voy a explayar, no voy a tratar de hablar o repetir lo mismo que acaba de manifestar el representante del Ministerio Público, porque ha sido preciso al manifestar lo dicho. La Embajada de Estados Unidos, por intermedio del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito del Este, ¿por qué está solicitando al señor Manuel Burga Ceballos? Porque en su oportunidad ya se ha visto y se ha llegado a la conclusión respecto al cuaderno de extradición, que reúne los requisitos respecto a lo que es extradición. Y es claro, el tratado de extradición entre la República del Perú y de Estados Unidos, como ya lo dijo el señor fiscal, suscrito el 25 de julio del 2001 en Lima, habla de ciertos requisitos y puntos importantes donde manifiesta cuáles son los delitos que dan lugar a la extradición. Y quiero precisar respecto a este punto para poder llegar al punto importante, que dice que la ley de los estados contribuyentes clasifican el delito en diferentes categorías, lo tipifican con distinta terminología, siempre que la conducta subyacente sea delictiva en ambos estados. Ya lo dijo el Ministerio Público, existen 3 delitos que han sido convalidados, y esos 3 delitos es por el cual está siendo solicitado. También se ha dicho, no estamos viendo la responsabilidad penal respecto o la culpabilidad del señor Manuel Burga. Lo que nosotros estamos solicitando es la extradición para que... Perdone que le... Sí, señor presidente. Preocupado porque no identifica su cinta. ¿Su cinta a qué colegio de abogados pertenece? Su cinta de abogados. La cinta pertenece a la Defensoría Pública. O sea que usted es defensor del Estado civil, constituido en parte civil, y está defendiendo el Estado norteamericano. Eso es lo que le pregunto. Veo todo lo que es temas de extradición pasiva, señor. O sea, usted, que representa al Estado peruano, está defendiendo a la parte interesada, que es el Estado norteamericano. Eso es lo que quiero saber, ¿no? Así es, sí, señor. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. A ver, continúe. Gracias, señor presidente. Como le manifestaba, lo que se está solicitando es la extradición, por los puntos importantes que trata el tratado. El tratado es muy importante que se tome en cuenta porque habla respecto a la conducta del extraditable. Asimismo también habla respecto a los hechos y en dónde ha sucedido estos supuestos delitos cometen en Estados Unidos. También asimismo se ha dicho en su oportunidad que la configuración o agrupación destinada a cometerlos es por la participación o asociación. Dijimos
se ha dicho que es asociación porque es un grupo de personas. Es de conocimiento público a nivel nacional e internacional que la FIFA en su oportunidad hace 2 semanas acaba de nombrar al nuevo presidente de la FIFA, nuevo presidente. ¿Por qué? Por todos los escándalos que es de conocimiento de todos nosotros. Asimismo, los presidentes de la CONCACAF y de la CONMEBOL, así como sus participantes de las federaciones, también han sido en su oportunidad denunciados, y es de materia importante saber que estos delitos son gravísimos en Estados Unidos, y como es de conocimiento, algunos dirigentes de la CONMEBOL ya están siendo juzgados y otros han sido entregados declarándose culpables para rebajar sus penas, como es Lotro, al señor Sergio Jadul del país de Chile. A otros se le han congelado sus cuentas, como es Rafael Callejas de Honduras y Alfredo Caguay de la CONCACAF. El otro detenido es Ángel Napuc de la CONMEBOL, acusados que en su oportunidad han manifestado, han dado cuenta y han reconocido. Ellos en sus momentos, en su oportunidad seguro van a poder demostrar o de manifestar todo lo conveniente. Por esas razones, por lo dicho, es que la Embajada de Estados Unidos y el Tribunal del Distrito de Nueva York está solicitando la extradición del señor Manuel Burga. También, asimismo, como punto importante y precisando respecto a la solicitud, el señor Manuel Burga ha participado en el plan de soborno que incluía respecto a las transmisiones realizadas y respecto al contrato firmado que se habían realizado con todos los participantes de la CONCACAF y la CONMEBOL, con todos sus participantes, y han sido prácticamente, los contratos firmados ya estaban asegurados hasta 2025, que era la Copa América. Eso solamente es de conocimiento nacional, es de conocimiento internacional. Este escándalo que se ha formado, donde empezó en la FIFA, ha continuado acá y continúa, que en su momento el señor Burga, cuando tenga que ir a Estados Unidos, él podrá demostrar su inocencia y su responsabilidad, si es que la tiene. Asimismo también, luego de manifestar, los ejecutivos de la TISA, la empresa encargada de realizar el contrato y de realizar las tramitaciones, ellos han sido los que han dado toda la información, y han manifestado quiénes son las personas o quiénes son las cabezas que han participado en esa firma de contrato. Y esta firma de contrato se realizó en Estados Unidos en su oportunidad, para la reunión de la Copa América del Centenario. Ahí se reunieron todos los presidentes de las federaciones y ahí se firmaron los contratos. Y esos contratos estaban con ciertas destinados para cada presidente una cantidad de dinero. Un acuerdo que ya en su oportunidad estaba condicionado. Ese contrato se firma previo pago a todas las personas que intervenían en ese contrato. Asimismo, debo manifestar que el señor Manuel Burga estaba entre los dirigentes de la CONMEBOL y solicitaron en su oportunidad pago de soborno con relación a los torneos Copa América, las reuniones que se realizaron y los acuerdos era por el cargo que ocupaba él. En esa oportunidad era presidente de la Federación Peruana de Fútbol. También, para concluir, debo manifestar, esa extradición no es de carácter político, es meramente una investigación por 3 delitos realizados en Estados Unidos. Asimismo también debo precisar, de acuerdo al tratado, esta extradición no es por tema político, no va a ser el señor Manuel Burga en Estados Unidos sentenciado a pena de muerte. Asimismo tampoco el señor Burga en su oportunidad, él va a probar y deberá probar su inocencia, tal y como lo viene manifestando desde el inicio de las investigaciones acá en el Perú. Pero la responsabilidad de su conducta la va a tener que realizar en Estados Unidos ante el tribunal correspondiente, para que ellos sean los encargados
de que si se demuestra su inocencia, sea absuelto de todo cargo. Asimismo también, señores, es de conocimiento que el señor Manuel Burga en el Perú, en varias oportunidades, se ha intentado denunciarlo penalmente. Ha habido investigaciones. Existe una en el Congreso. Anteriormente también hubo en el Congreso. Hubo atestados policiales que también en su oportunidad se realizó, pero sin embargo, en todas nunca se encontró pruebas, nunca hubo alguien que incriminó, nunca nadie dijo de que en su oportunidad había alguna responsabilidad. Pero sin embargo, Y esa partecita que no le he entendido, dijo que nunca se encontró pruebas. porque ¿Usted sí, porque no está bien de qué se tratan las cosas? Nunca se encontró pruebas y como jamás se encontraron pruebas, no se le pudo procesar al señor Burga. Y ahorita sí se han encontrado pruebas. porque ahora se está viendo en Estados Unidos, señor O presidente. sea, usted que es el abogado del Estado peruano constituido en parte civil, ¿qué interés tiene en que Estados Unidos hiciera justicia en contra del ciudadano peruano? ¿Cuál es la base legal? Está presentado un escrito donde el Estado peruano lo nombra, el ministro de Justicia lo nombra usted abogado de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa partecita no la entiendo, porque toda ley tiene un objetivo, un propósito. Ahora, si usted me dice que vamos a extraditar de Estados Unidos a un peruano, puede ser, lo entiendo, pero en este momento el Estado peruano está apoyando a los Estados Unidos de Norteamérica para extraditar a un ciudadano peruano. Esa parte no la comprendo, porque no estamos en México. Pero explíqueme usted, y además sin pruebas por lo que usted está diciendo. O sea, el procurador del Estado peruano declara en una audiencia pública que no hay pruebas y pide que lo extraditemos. Eso es lo que está usted diciendo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque esto es una audiencia pública, aquí hay transparencia. Y aquí no podemos prestarnos a un montaje escénico, ni tenemos la sentencia preparada de antemano. Así que, por favor, abogado, póngase a derecho y diga las cosas como corresponde. Bien, señor presidente, como le manifestaba, lo que yo estoy realizando, veo todos los asuntos de extradición pasiva por parte de Estados Unidos. Uno. Punto número 2, que si el señor Burga en su oportunidad sea extraditado o no sea extraditado, eso en su momento se verá de acuerdo a los medios de prueba y en su momento ustedes resolverán de acuerdo a ley si corresponde o no corresponde. El informe oral que estoy manifestando, que le estoy dando, son respecto a informaciones que tenemos nosotros de Estados Unidos que nos han hecho transmitir y nosotros lo estamos transmitiendo a ustedes. Ustedes serán los encargados que en su oportunidad van a evaluar si es que es extraditable, es procedente o es improcedente. Yo solamente estoy transmitiendo lo que tengo como medios de prueba y la documentación en su momento. Ya el señor fiscal hizo las exposiciones precisas respecto a los delitos, a las convalidaciones y respecto a todo lo que manifestaba respecto a la conducta. Eso es lo que quería manifestar el señor presidente. La audiencia, uso la palabra al señor abogado defensor, el extraditado. Señor presidente, señores jueces integrantes del Supremo Tribunal Penal, señor representante del Ministerio Público, señor abogado de los Estados Unidos de Norteamérica. Debo comenzar por señalar que llegamos a esta audiencia con una nulidad general a nivel de la audiencia de control y admisión. Concurrimos a la audiencia de control y se plantearon observaciones a la demanda de extradición. No hay imputación necesaria porque en la demanda de extradición no se describen los hechos circunstanciados. Adelanto, dice que lo central, ha dicho el señor fiscal supremo, es el uso de la plataforma financiera. ¿A través de qué banco? ¿Qué operación? ¿Un giro? ¿Un depósito? ¿En qué mes? ¿En qué año? ¿Por qué monto? Cero. Y lo que es más grave, no se señala el delito extraditable, ni en la demanda de extradición, ni siquiera en el requerimiento de arresto preventivo o arresto con fines de preextradición se señaló cuál era el delito extraditable. Se denuncia en la audiencia de control, el juez le corre traslado al fiscal y al abogado de los Estados Unidos, cero. No sabemos cuál es el hecho, no sabemos cuál es el delito extraditable,
Y el señor fiscal supremo, ahorita conejo bajo la manga, nos agrega recién el fraude en la administración de personas jurídicas. Claro que no nos ha regalado una disquisición para establecer por qué, pero eso debo señalar, recién se produce en este momento. Porque el juez textualmente dice en el auto que él no puede resolver las observaciones, que él solamente toma conocimiento de lo que plantean las partes y será la Corte Suprema la que resuelva. Entonces la audiencia de control, como la establece la ley, ¿control de qué es? Si no es control de admisión de requisitos, el cumplimiento de requisitos de admisión. El juez analiza los requisitos de admisión y la Corte Suprema analiza la procedencia y el mérito. Como el juez no analizó los requisitos de admisión, viene a subsanar acá tácitamente el señor fiscal supremo y nos plantea un argumento que nunca estuvo ni no está en la demanda de extradición y recién lo incorpora al debate. Sin embargo, como esta Corte Suprema puede analizar admisión, procedencia y mérito, solo cumplimos con señalar esta irregularidad. Llegamos a la audiencia de fondo sin análisis de admisión. Por eso es que vamos a encontrar cosas como las que señalo. Recién aparece el delito extraditable. O encontramos lo que nos trae el abogado de los Estados Unidos haciendo una participación absolutamente ilegal. Porque si en nuestro sistema la Corte Suprema emite resolución consultiva y es el gobierno el que decide la extradición, ¿qué significa que el señor esté aquí? ¿Qué significa? Estados Unidos es un imperio y tiene doble medida. Yo a todos los institutos de derechos humanos que nos iluminaron en el caso Fujimori, enseñándonos cómo se prueba la orden, al día siguiente que salió en cadena nacional que el presidente Obama ordenaba el homicidio de Osama Bin Laden, superando toda la imaginación. Yo siempre sostuve que nunca iba a ser juzgado, pero pensé que un alacrán no iba a matar, se iba a caer de un techo. Pedí que traigan la denuncia, que nos iluminen hasta el día de hoy. Bueno, en concreto, la Corte Suprema, esta Sala Suprema ha establecido en la extradición 06-2016, ampliación de extradición, el procedimiento de extradición activa está rodeado de garantías constitucionales y legales que debe cumplir este Supremo Tribunal. El artículo 525 del Código Procesal Penal señala en la parte pertinente: la resolución de requerimiento de extradición activa deberá precisar los hechos objeto de la imputación, su calificación legal, ergo imputación necesaria. Y concluye este Supremo Tribunal Penal, apartado 1.5. Entonces, por el principio constitucional de legalidad procesal, si no se da cumplimiento a la normatividad vigente, cualquier requerimiento de extradición activa, asumo igualmente pasiva, debe ser desestimada, porque el requisito de imputación necesaria es un requisito general de toda demanda de extradición. Aquí no pasiva. Así lo establece nuestra norma de manera expresa en su artículo 518, que incluso está en el capítulo de extradición pasiva. Una descripción del hecho clara, precisa y circunstancial. En la demanda de extradición no se dice nada. Nada. Se señala cargos, conspiración para el fraude electrónico, conspiración para el lavado de activos, y se agregan los artículos del Código Penal de los Estados Unidos. Por suerte, para la justicia, acompañan la acusación formal, que luego vamos a examinar si puede ser prueba. Pero para efectos informativos, de saber cuál es el estándar de imputación necesaria en los Estados Unidos, de repente es más bajo que en el Perú, y por eso ha presentado la demanda como la han presentado. Encontramos lo siguiente, señores miembros de este Supremo Tribunal. Respecto de burla, hechos genéricos como por ejemplo burla
participó en una estratagema de soborno que involucró el pago de sobornos por parte de los ejecutivos de mercadeo de deportes. Los conspiradores utilizaron instalaciones electrónicas y financieras. Empezando en 2009, un grupo de 6 presidentes de federaciones de fútbol, entre ellos Burga, exigieron pago de sobornos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ningún detalle. Entonces volví a preguntarme, quizás Estados Unidos tiene un estándar de imputación necesaria distinto y no hay la imputación circunstanciada. Pero no es así. Porque me he permitido hacer un cuadro de las imputaciones de los otros coacusados, porque no es verdad lo que dice el fiscal al señor, cuando el juez supremo Dubertín Rodríguez le dice, dame la imputación circunstancial, él dice, es que el hecho es incipiente en el caso de Burga, en cambio con el resto está más avanzado. Falso, porque este requerimiento de extradición es porque hay una acusación, está siendo llevado para juicio, no para investigación preparatoria. Entonces hay un juicio, perdón, está pendiente un juicio donde hay varios acusados, y miren ustedes, Nicolás Leos, lugar, Delta National Bank y tras en Miami, Florida. Año, tiempo, 12 de noviembre de 2010. Hecho, pactó una transferencia electrónica de 4 millones desde la cuenta de Traffic International en el Delta National Bank y tras en Miami, Florida, a una cuenta corresponsal en el Banco do Brasil en Nueva York. Páginas 153 y 154 de la acusación formal. Nicolás Leos, otro cargo, Delta National Bank y tras en Miami, Florida, 10 de junio del 2011. Hecho, pactó una transferencia electrónica ya no de 4, 9 millones desde la cuenta de Traffic International en Delta National Bank y tras en Miami, Florida, a una cuenta corresponsal en el Banco do Brasil en Nueva York. Páginas 153 y 54. Jack Wagner, lugar, Citibank en Miami, Florida, fecha 13 de diciembre del 2010, hecho, pactó una transferencia electrónica de $290,000 desde la cuenta de Traffic USA en el Citibank en Miami, Florida, a una cuenta corresponsal en Nueva York, para ser acreditada a una cuenta de la CFU del Republic Bank en Trinidad y Tobago. También páginas 163 y 154. Jack Wagner, otro cargo, Citibank en Miami, Florida, 2 de febrero del 2001. ¿Cuál es el hecho? Pactó una transferencia ya no de 290, ahora de $250,000 desde la cuenta de Traffic USA en el Citibank, Florida, a una cuenta en Nueva York para ser llevada al Banco de Trinidad y Tobago. Eduardo Lee, cuenta en Miami, Florida, 2 de enero del 2014. ¿Cuál es el hecho? Pactó una transferencia electrónica de $42,708 desde la cuenta de Traffic USA en el Citibank Miami, Florida, para ser llevado a un banco, al banco Fancolafen de Costa Rica. Páginas 167, 168 y 169. Eduardo Lee, otra transferencia electrónica, $200,000 desde el Media World en el Banco de América de Miami, Florida, a la empresa asesora Bank Multibank Panamá. Otra transferencia de Eduardo Lee, pactó una transferencia electrónica de $150,000 de la cuenta de la empresa asesora a Multibank Panamá, a una cuenta al Warrior Holding en el Citibank Miami, Florida. Páginas 168, 169. Eduardo Lee, otra transferencia por $150,000 de la cuenta de Media World en el Banco de América de Miami a la empresa asesora A Multibank Panamá. Otra operación nuevamente de Eduardo Lee, transferencia electrónica de $150,000 a la cuenta de la empresa asesora A Multibank Panamá de una cuenta del Citibank en Miami, Florida. Yací Julio Rocha, yací Alfredo Howitt
y Rafael Callejas, Reinaldo Vázquez, todos los coacusados, todos menos uno. Dígame, ¿de qué nacionalidad son todos esos? Son los presidentes de las confederaciones de todos los países. Ahí no hay ningún peruano. El único peruano es Manuel Burga. Peruanos no necesitan pruebas, sino... Nada, somos un país, parece, sin derechos. Nos da la acusación de los Estados Unidos, que ha sido aprobada por el gran jurado, ya que hablan que es un derecho superior. Nuestro procedimiento de control es una maravilla. Un fiscal se apersona ante un jurado de ciudadanos, ingenieros, amas de casa y le dice: tengo un caso. Si quiere les comenta la prueba y si no, no. El gran jurado aprueba y ese es su control. Ese es el control de acusación de los Estados Unidos. Entonces, en concreto, no hay imputación necesaria. No hay imputación necesaria en la demanda de extradición. No se presentó en la audiencia de control y acá, como hemos escuchado, se lo van. Entonces la pregunta sería si es que nos garantizan los derechos de mi patrocinado, que el abogado de los Estados Unidos ha dicho que no lo van a matar, pero el grave problema es ¿por qué todos los acusados de otros países sí tienen imputación necesaria y Manuel Burga no? Ha dicho el fiscal: no, es que es un testigo clave. Bueno, pero ese testigo clave sí permitió narrar una imputación al resto. Y a Manuel Burga no. O Estados Unidos se olvidó, cosa difícil, o no hay caso. No hay caso contra Manuel Burga, que es lo más probable. Estados Unidos no se olvida. No hay imputación necesaria y esta Corte Suprema, este Supremo Tribunal, que es el único garante de los derechos fundamentales en el proceso de extradición, ojalá la otra sala también quisiera, ha señalado en la 6/2016 que la existencia de imputación necesaria tiene un relato con el requisito de pruebas suficientes, porque si no hay imputación necesaria, no hay tema de prueba. Y si no hay tema de prueba, ¿qué prueba pertinente, conducente o legal valoramos en el nivel que desee? Para causa probable, indicio razonable, para lo que se guste. Pero si no hay hechos, no hay tema probatorio. Si no hay tema probatorio, preguntaban hace un momento lavado de activos, han dicho conversión y transferencia. ¿En qué van? Hace un momento han dicho la plataforma del sistema financiero. Miren, han mencionado un montón de bancos. ¿En qué van? No hay. Si no hay imputación necesaria, siguiendo la línea uniforme de este Supremo Tribunal Penal, la demanda de extradición es improcedente. Adicionalmente, de manera muy breve, porque ustedes han marcado claramente qué es la imputación necesaria en el tema del delito de la doble incriminación. El hecho que motiva todos estos cargos es el soborno comercial. En el informe de Bruce Burgos que hemos acompañado, el fraude admite lo genérico, que es lo común a la estafa, y un especial. En Estados Unidos han desarrollado el concepto de los servicios honestos, lo objeto de tutela penal, servicios honestos. Lo marcó la jurisprudencia en el caso Stilling, lo declararon inconstitucional, dieron una ley para enfrentar la inconstitucionalidad y nunca lo quisieron aplicar hasta el caso Enron, que ya finalmente lo han aplicado. Servicios deshonestos, cerco, soborno privado, soborno comercial. ¿Por qué no podría ser fraude en la administración de persona jurídica, que es una figura que existe desde los Estados Unidos? ¿Por qué no la han utilizado? Porque en Estados Unidos, si nos hubiesen avisado, lo hubiera pedido más completo. En Estados Unidos existe el soborno comercial y el fraude en la administración de persona jurídica. ¿Por qué acá no lo han utilizado en los Estados Unidos? Porque acá, gracias a Dios, el Perú está bastante avanzado. Como es un delito de infracción de deber, y esta sala ha marcado bien ese análisis para establecer por qué no había peculado respecto a la participación, a la sensualidad. El delito de fraude en la administración de persona jurídica es un delito de infracción y tiene que ser deber legal.
que es la FIFA y la Federación Peruana de Fútbol, configura, califica para un tema de fraude en la administración de personas jurídicas. ¿Cuál es el hecho que se realizó? ¿Dónde se utilizó el patrimonio de la persona jurídica? ¿En qué parte de la demanda de extradición está? No. El hecho, el único hecho que marca a los Estados Unidos es el que hemos puesto en todas estas imputaciones. Datiza, una empresa vinculada a torneos y competencias, Fox, entrega dineros a funcionarios que en el caso que sí han cometido delito están con colaboración eficaz y se han enfrentado. Y por eso contra ellos hay cargos. Contra Manuel Burga no. Manuel Burga, claro que quiere esclarecer ante cualquier tribunal que es inocente, pero no tiene que ser sobre las causas de un debido proceso. Termino con esto, señor presidente, señores jueces supremos. Para que el Estado peruano, y ojalá el Ejecutivo lo recordara, le quite protección a su hijo, porque la patria es madre, tiene que haber razones legales. No nos pueden imponer tu firma, que tú nunca vas a denunciar ante la Corte Penal Internacional porque yo soy Estados Unidos, así no me renueven mi visa. Todos acá son iguales ante la ley. Si no se cumple imputación necesaria, no se puede meter fraude en la administración de personas jurídicas porque no fue objeto de la demanda de extradición. Nunca se planteó. La demanda de extradición, ojo, no señala delito extraditable. No es que plantea uno y ustedes lo puedan modificar. No señala. Y si Estados Unidos, con esto termino, podía no saberlo, la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía de la Nación, debió aportarle en la demanda de extradición. Por eso es que los gobiernos, los estados requirientes, tienen apoyo en el Ministerio Público, no en el gobierno peruano. Porque si no, ¿sobre qué va a resolver el gobierno peruano? Si ya desde ahora viene a decirnos que hay que entregarlo. Si ustedes emiten resolución consultiva positiva, ¿qué va a opinar el Estado peruano si ya vino elaborado? Por estas consideraciones solicito, señor presidente y señores jueces supremos, la demanda de extradición sea declarada improcedente. Dígame, abogado del Estado de parte civil, ¿qué tiene que decir al respecto? Señor presidente, solamente estoy haciendo mi labor de trabajo, cual es velar por los trámites de extradiciones pasivas de la Embajada de Estados Unidos. El trabajo que solicito y estoy manifestando respecto a las garantías del caso respecto al extraditable señor Manuel Burga es el tratado que habla con respecto a los delitos y a las conductas de los extraditables. Como ya lo dije en su oportunidad, estos delitos que se le está incriminando al señor Manuel Burga no es genocidio, no es por homicidio, no es tema político, ni tampoco va a ser cuando vaya a Estados Unidos a probar su inocencia y a probar de que él no es responsable de los 3 delitos que se le incrimina en Estados Unidos. Él vendrá tranquilo, cumplirá con lo que tiene que hacer y sobre todo, la verdad debe prevalecer sobre la verdad. Eso es todo, señor presidente. El abogado, que usted dice que el extraditus tendría que ir a Estados Unidos a probar su inocencia, lo acabo de escuchar. Eso le pregunto porque en el Perú la inocencia se presume y la culpabilidad se prueba, pero en Estados Unidos, usted como abogado del Estado norteamericano constituido en parte civil, nos está diciendo todo lo contrario. ¿Qué tiene que responder al respecto? Le respondo, señor, respecto a lo que me acaba de preguntar. Estamos en un proceso de extradición, es un trámite meramente administrativo, no es un trámite jurisdiccional donde estamos viendo la responsabilidad del señor Manuel Burga. En ningún momento estamos viendo esa responsabilidad respecto a su conducta procesal. Eso se verá en Estados Unidos en su momento y él lo podrá demostrar con los abogados que tenga o que lo patrocinen en su oportunidad. Él demostrará si todas las incriminaciones y todo lo vertido respecto a los dirigentes, presidentes que se han acogido a la conclusión y a la colaboración, ellos manifestarán, y él sobre todo manifestará lo que le corresponde manifestar, y si no hay prueba, él estará volviendo a regresar acá al Perú
y estará tranquilo, como debió ser siempre. Eso es todo, señor. Muchas gracias, abogado. El Estado norteamericano constituye parte civil. Le voy a hacer una pregunta al magistrado Nostroza. A ver, señor abogado, con la Kazaki, ya hemos escuchado atentamente el tema de fraude en inserción de personas jurídicas y el lavado de activos. Quisiera su opinión respecto al presunto delito de asociación ilícita para delinquir también que se ha referido al señor fiscal para adecuar la imputación que se hace al extraditable. Y para ser breve, en cuanto a la procuración, al señor abogado que interviene defendiendo los intereses de Estados Unidos, como esto es una audiencia pública, es importante que la opinión pública sepa en base a qué ocurre, a qué disposición legal o administrativa acude a esta audiencia para defender al Estado requirente, los Estados Unidos, y de esa forma puede quedar claro, porque parece aquí una conclusión. Primero, doctor. Para ser preciso, Estados Unidos, y eso era sospechoso, pese a que en el hecho habla de hechos consumados, porque habla de sobornos que se han recibido, sobornos comerciales, los tipos que elige todos son conspiración. No están pidiendo por asociación ilícita, pide conspiración para asociación ilícita, conspiración para fraude electrónico y conspiración para lavado de activos. Esa es la tipología que utiliza Estados Unidos para hacer la tipificación allá. El hecho es el mismo, una organización que recibe sobornos comerciales y que esos sobornos comerciales los aplica en los Estados Unidos a través del sistema financiero. El hecho es el mismo para las tres tipologías. Ahora, respecto a la conspiración, una precisión. Conspiración y asociación ilícita no son sinónimos. Y eso es importante porque no es una simple variación de tipificación. Mientras que en Estados Unidos la regla es que el acto preparatorio es punible, en el Perú no. El acto preparatorio como regla no es punible, salvo que excepcionalmente esté previsto en la ley como delito. Y a nivel de conspiración, que es un acto preparatorio punible, porque es el acuerdo entre dos o más personas para cometer un hecho. Por eso no puede equipararse a la asociación ilícita que tiene otra entidad. Entonces, es otro problema de los Estados Unidos, porque hace referencia a la conspiración sobre la regla de que el acto preparatorio es punible allá, pero ya acá, si solo es punible en 3 casos. Y no en el caso del fraude en la administración de persona jurídica, no es punible la conspiración para administración infiel, no es punible la conspiración para las otras figuras delictivas que se marcan. Gracias. Señor abogado. Con la pregunta que me acaba de manifestar, le voy a dar respuesta. Es respecto al informe de designación como representante de los intereses del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en los procesos de extradición. He sido nombrado mediante resolución ministerial número 0096-2015-YUS de fecha 29 de abril 2015 y como oficio número 654-2015-YUS-SG de fecha 29 de abril 2015. Esa resolución ministerial se dicta a iniciativa de quién, el gobierno peruano, pero ¿quién se lo pide? Señor, a mí me han nombrado mediante esa resolución para ver las extradiciones pasivas de la Embajada de Estados Unidos. Mi labor es velar por todo, darle el trámite respectivo, verificar el conducto que siga. Ese es mi trabajo. Ya, porque pensábamos que el gobierno de Estados Unidos iba a acreditar un abogado de ellos. Por eso era la confusión. No, señor. Entonces, estamos No. hablando de a usted para defender al Estado requerente. Así es, señor. De esa manera, el Estado peruano, a través del Ministerio de Justicia, se ha convertido en una mesa en parte del Estado norteamericano, que somos representantes. Porque como ha escuchado el día de hoy, nosotros vamos a emitir una resolución constructiva. ¿Por qué? Porque el análisis de politicidad lo hace el gobierno. El gobierno es el que va a decidir si se va o se queda. Y resulta que el gobierno, por su intervención, prácticamente ya adelantó, sin escuchar nada, sin ver lo que resuelve el tribunal, ya adelantó posición al respecto. En agravio, además, o de perjuicio, o por lo menos renunciando al mínimo de salvaguarda de un ciudadano peruano, porque el Estado peruano lo menos que puede hacer es tener una actitud de salvaguarda de los ciudadanos peruanos. ¿Qué tiene que decir al respecto abogado de Estado norteamericano constituido en parte civil? Gracias, señor presidente, por sus palabras y por su pregunta.
señor presidente, para una breve réplica, una precisión. Después del doctor. Señor presidente, gracias por sus palabras y por la pregunta que me acaba de hacer. Lo que yo le manifesté, y lo vuelvo a repetir y reiterar, estos trámites de extradición son meramente administrativos, no es jurisdiccional, no se está viendo ninguna conducta delincuencial ni se va a sentenciar, y tampoco, ya lo dijeron también ustedes en su oportunidad. Yo me encargo de verificar, hacer los trámites y hacer el seguimiento de los trámites, cómo van avanzando y vamos caminando. Ese es el trabajo que estoy realizando y lo vengo realizando satisfactoriamente. Mi presencia acá es solamente para precisar ciertos puntos respecto al tratado. Ya lo manifestó el señor fiscal en su oportunidad. Ha relatado respecto a la acusación y ha sido bien preciso. Y mi presencia es esa, señor presidente. Gracias. Una réplica. Señor, le agradezco. Una breve precisión, señor. Respecto a lo manifestado por el señor abogado de la extraditud. No es que yo haya hecho referencia a un hecho falso, señor. El hecho concreto es de que el señor Manuel Burga Serrane está todavía en el Perú. Su juicio, señor, no puede estar en estado avanzado. La principal prueba, tanto aquí en el Perú como en los Estados Unidos, como hace tantos años decía don Niceto Alcalá Zamora, es la presencia del acusado en un proceso de suyo, reitero, garantizado. Un juicio extradicional efectivamente tiene un aspecto administrativo, político, como usted muy bien lo ha señalado, señor presidente, y uno jurisdiccional. En el caso del auto de admisibilidad, señor, el señor juez que practicó las diligencias preliminares no lo juzgó así, señor, porque no encontró la precisión de ley y por eso lo remitió a esta sala, que es, como bien, en eso sí concuerdo con el señor abogado, es esta sala, señor, la llamada a hacer la precisión, tanto de la sustentabilidad jurídico-técnica como de la admisibilidad. Este es el fuero natural, señor, y a este fuero estamos ocurriendo las partes. No es como se ha pretendido un linchamiento. No existe el caso del señor Bin Laden. No existe el caso también, señor, del general Noriega, donde los Estados Unidos ampliaron su jurisdiccionalidad sin permiso alguno e ingresaron a un Estado soberano. No, señor. Se están respetando las leyes del Estado Nacional Peruano, se está haciendo un requerimiento formal, se está sustentando mínimamente con prueba, que es una prueba reservada, señor, no se puede revelar sin comprometer la identidad y el riesgo que el operador juzgará si su testigo vaya a correr. Entonces, si hay una precisión en el consolidado sobre referencias y formas, señor, que el testigo referencial, el testigo confidencial, la prueba privilegiada, el testigo privilegiado ha referido, señor, hay que considerarla, no es cuestión de descartarla de plan. El requerimiento de extradición pasiva es un requerimiento de prueba mínima, señor, justificable. Y en este caso, el estándar para este ministerio se ha satisfecho. Eso es todo, señor. Muy agradecido. A ver, duplica brevemente, por favor. El fiscal insiste en tocar el tema de la prueba, pese a que nuestro debate es de falta de imputación necesaria y falta de delito extraditable. Perdón que me interrumpe, señor presidente. Abogado. Es bien importante que progrese el Ministerio Público en el siguiente sentido. En el caso de los que usted denomina nosotros hay una precisión, pero a lo mejor, como dice o insinúa el señor fiscal, en el caso de nosotros, ya esa data se ha producido un juicio. Y en este caso, el caso del señor Burga, como es natural, aún no ha empezado ningún juicio. ¿Qué tendría que decir al respecto para entender la diferencia? Corre como anexo las normas, anexo A las normas, anexo B la acusación formal. En la acusación formal están todas las imputaciones que he señalado. Y para formular la acusación, para hacer imputaciones a todos los coacusados, se ha utilizado la información del testigo clave. O sea, no es testigo clave y la información mejor la dejo escondida porque si lo señalo podrían descubrir quién es. Si fuese ese el criterio no podría haber acusación. Entonces, en el caso de la acusación, con testigo clave, que es el gerente de la TISA, es evidente de lo que se desprende de la acusación, él señala. Y una precisión.
extradición. Para presentar la prueba, en el caso de la demanda de extradición no se dice tenemos la imposibilidad de presentar la declaración sumarial que ha dado el testigo clave por alguna razón. O sea, Estados Unidos no señala ningún problema respecto al poder utilizar a su testigo clave como prueba. El problema que señala el señor fiscal no lo señala Estados Unidos en su demanda de extradición. Estados Unidos ha adjuntado la acusación escrita o la acusación formal, como la llaman ellos, ha adjuntado declaración jurada del fiscal y ha adjuntado declaración jurada de un investigador del FBI. ¿Qué dice la declaración jurada de la fiscal? Estados Unidos probará su caso en contra de Burga por medio de diversos tipos de pruebas, incluyendo el testimonio de testigos, pruebas documentales y materiales y otras pruebas. ¿Cuáles son? No las menciona. Ni siquiera las menciona. No es necesario para Estados Unidos. Y el investigador, cuando hace su declaración jurada, lo mismo. Dice: he revisado durante el transcurso de la investigación, he revisado diversas fuentes de prueba respecto de las actividades delictivas de Burga. Las pruebas en este caso incluyen, entre otras, declaraciones de testigos, conversaciones grabadas, registros bancarios y otras pruebas documentales. ¿Cuáles? No se trata. Entonces, termino con este punto. Que Estados Unidos estime que el Perú no merece, que un peruano no merece que se entreguen pruebas para justificar su entrega. Imaginemos que Estados Unidos tiene ese criterio, como es obvio. Pero no debería esa información estar plasmada en la demanda de extradición para fijar la imputación. El testigo fulano y el testigo mengano, registro bancario fulano y mengano. No lo hace. Y estas dos declaraciones no pasan, lo que es muy importante, a pesar que he visto algunas sentencias donde se admite. El Perú sí hace un control de legalidad. Y el control de legalidad respecto a fuentes de prueba y formas de incorporación. Las fuentes de prueba personales no se incorporan vía prueba documental o vía medio probatorio documental. Si pretendo como fuente de información que un señor nos diga qué ha hallado en su investigación, o bien el señor, o por lo menos por escrito, dice que ha encontrado. Por eso, adicionalmente, no hay ni prueba siquiera para cumplir ningún tipo de indicio. Entonces, no hay imputación necesaria, no hay delito extraditable y no hay prueba para la categoría que guste. Indicios severos, causa probable, para lo que sea. Porque prueba no es. Yo conozco cuáles son pruebas. ¿Cuáles son? No hay. Y concluyo con esto. Entonces, ¿cómo pudiéramos que no pudimos ejercer nuestra facultad de contraprobar? Que nos admite expresamente la ley. ¿Cómo podríamos contraprobar si no sabemos cuál es la ley? Por eso este caso no puede pasar e insistimos en que se declare improcedente la demanda extranjera. Bueno, vamos a seguir avanzando. El uso de la palabra del señor Burga extraditable en este proceso. Dios la palabra, señor. ¿Escuchan? Señor Burga, ¿escuchan? Yo lo escucho perfecto, doctor. Puede hacer la palabra, tiene 5 minutos. Gracias, doctor, muy amable. Doctor, les agradezco mucho permitirme intervenir el día de hoy. He escuchado detenidamente lo que ha dicho el Ministerio Público, la Embajada de los Estados Unidos representada por el gobierno peruano y mi abogado. Estoy seguro que Dios los iluminará para que este tema exento de toda inmediatez pueda ser resuelto. Considero que ha quedado muy claro que no hay ninguna prueba en mi contra mí. Creo que eso está diáfano y claramente definido. Yo no he cometido ningún delito en el territorio de los Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo. Cuando he intervenido como presidente de la Federación en alguna situación con mis colegas, lo he hecho exactamente por temas muy claramente y muy firmes en relación de establecer un equilibrio
entre lo que generaban los torneos de la Copa América y otros y lo que recibían las federaciones. Una mayor equidad en la representación de la Conmebol y una mayor equidad también en la designación de temas arbitrales. Pero yo jamás he ido por la espalda de ningún dirigente a tratar de sacar ningún provecho en ninguna reunión, ni con dirigentes, ni tampoco con las empresas que tenían los derechos a tratar de sacar un beneficio personal. Jamás en ninguna reunión donde yo he estado se ha dado un hecho de esa naturaleza. Eso de llamar de alguna manera lo que ha dicho el representante del gobierno peruano, abogado de los Estados Unidos, que vaya yo allá y demuestre mi inocencia, o sea, sin ninguna prueba yo tengo que demostrar mi inocencia, o sea, tengo que desarraigarme de mi familia, dejar a mi hija, a mi hijo, a mi esposa, hoy día privado de viajar también a los Estados Unidos. Fácil, vaya nomás, vaya usted allá, pero ¿con qué prueba? ¿Con qué concepto voy? Yo no he cometido ningún delito, yo no he firmado ningún documento futbolístico en los Estados Unidos. Nada, absolutamente nada que me pueda implicar. Durante los años que fui presidente de la federación, como le he dicho, no recuerdo, creo que lo dijo también el abogado del gobierno peruano y abogado de los Estados Unidos, yo tenía varios procesos acá en el Perú y de todos salí absuelto. Hay dos que están en giro ahora y espero salir absuelto. En las comisiones del Congreso igual, porque nunca hubo una prueba en contra, porque nunca hicimos nada incorrecto. El hecho de perder los partidos de fútbol no significa que uno tenga que ser un delincuente. Yo hice lo mejor por mi país, traje los mejores entrenadores, le di las mejores situaciones a todos para ir todo lo que fuera necesario, no siguiendo los resultados. Eso no me convierte en un delincuente, y mucho menos en un delincuente en un país extranjero al que respeto, pero que no puedo aceptar ahora que sería que yo soy un delincuente por el simple hecho de que hay un testigo eficaz. Todo el mundo sabe quién es, como bien lo ha dicho mi abogado. Muy fácil, la prensa publicó y dio varios de sus nombres. Pero creo que lo que más me sorprende, señor presidente, es la actitud hoy día del Ministerio Público y del gobierno peruano. Porque fácil yo podría decir, ahora hay persecución política. El gobierno peruano, a quien si ustedes declaran favorable a esta extradición, tendrá que ir y tendrá que ser el que al final tome la decisión. Pero yo lo que veo es que no se trata de repetir una acusación. El Ministerio Público también está para defender mis derechos. Yo creo que eso es lo vital. Yo soy un peruano. Yo no soy un extranjero, yo también en este país y jamás me fui. Y cuando estuve fuera y me dieron un mandato de impedimento de salir del país, regresé. Y cuando me llevaron, cuando tuve que ir al Congreso, regresé estando fuera. Yo jamás he evadido mi responsabilidad procesal y estoy preso 94 días. 94 días sin ninguna razón. Señores, espero que la justicia y mi práctica, que es el foro legítimo de todo peruano, cuando no hay ninguna prueba en contra mía. Les pido que no me alejen de mi patria y de mi familia. Y culmino con la misma frase que dije hace 94 días. No tengo nada que devolver porque nada recibí, ni a nadie a quien echar porque nada me ofrecieron ni nada pedí. Gracias, señor presidente. Bueno, siendo las 12:30 la fecha, se da por concluidos los debates orales. Se va a dictar la resolución que corresponde dentro del plazo de 5 días a especial del Código Procesal Penal. Señores, ha concluido las audiencias, se agradece al señor representante del Ministerio Público, lo mismo que al representante del Estado norteamericano aquí sentado en la Procuraduría y el abogado de la defensa. Muchas gracias. La causa al voto. Acabaron las audiencias del medio del tiempo. A partir de la década de 1990 se empiezan a negociar uno de los activos más importantes que consideraba y que contenía la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que son los derechos televisivos, los derechos, señor, de transmisión televisiva de los torneos que involucraban a este organismo. En el caso que nos ocupa, la página 37, señor, lo quiero señalar para el registro correspondiente, la página 37
del consolidado de la acusación habla del negocio de una serie de pagos, en principio de ofertas, de ventas, de aceptación, pago y recibos, de sobornos. Ellos emplean, señor, el mexicanismo mordida, ¿no? Que en nuestra terminología viene a ser propiamente un cohecho entre particulares que... Señor. No se está escuchando, por favor. Perdón, señor presidente, al fiscal lo escucho muy mal. No entiendo la mitad casi de lo que está exponiendo. Fiscal, a tener que... de la Cámara de Cuentas. Señor presidente, a la audiencia de extradición 23-2016, procedente de Lima, número 22 en Capilla, se encuentran presentes el señor doctor Abel Salazar Suárez, fiscal supremo en ordenanza de la Segunda Fiscalía Suprema, doctor Nakazaki Servidor César, por el extraditable Burga Seoane Manuel Francisco. Asimismo, a través del sistema de videoconferencia, se encuentra el extraditable Burga Seoane Manuel Francisco. Asimismo, señor presidente, de cuenta que el día de hoy, mediante el título de la fecha, se está personando el abogado Edson Vicente Ramos Muñoz, en representación de los intereses del gobierno de los Estados Unidos de América en un proceso de extradiciones pasivas, solicitando se le conceda el uso de la palabra por espacio de 5 minutos, formulando alegaciones en escrito aparte. Muchas gracias a la relatora. Le da la palabra al señor representante del Ministerio Público. Le agradezco, señor presidente, señores vocales, señores representantes de las partes. Perdón, un poquito. Sí, señor. Entrega la dirección del debate al magistrado de las cosas. Gracias, presidente. Audiencia pública de extradición por el nuevo Código Procesal Penal. Siendo las 10:55. Claro, durante el desarrollo van ajustando el sonido. Conforme, señor. Decía que involucraba esta serie de actividades, señor, de gestión desleal con respecto a su matriz. Eso está previsto, está consignado en la página 37, señor, del escrito de acusación que se nos ha hecho llegar. A raíz de esto, señor, se desarrolla un entramado de compromisos entre los principales miembros de esta institución, que en principio involucraba únicamente a la potencia deportiva de este sector del continente, es decir, Brasil y la Argentina. Con posterioridad, señor, un grupo de dirigentes en el cual está considerado la extraditud, se organizaron, en concreto fueron 6, se organizaron para desarrollar una fórmula de presión presentándose colectivamente al interior de la institución. Eso lo desarrolla el escrito de acusación, señor, en la página 41, en la que se señala cerca de 200 millones, señor, en sobornos y lo que nosotros llamaríamos cohecho.
Ahora, es cierto que el cohecho entre particulares no está previsto como delito en nuestra organización, pero como lo veremos más adelante, señor, sí está considerado como una modalidad de gestión desleal en agravio de su ciudadano Manuel Burga Seoane y con la solicitud, señor, de un consolidado que se nos ha hecho llegar en el que consta la acusación en términos generales y también particulares. Como información de contexto, señor, sabemos que la Federación Internacional de Fútbol Asociado está integrada por 209 federaciones que se agrupan inicialmente a nivel continental en 6 confederaciones. Estas confederaciones, señor, se integran al Pleno de la FIFA. La organización, a su vez, señor, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, contiene códigos de conducta, códigos de ética, que exigen a sus miembros titulares de las federaciones que la integran una serie de normas y de comportamientos éticos, señor, que son los demandados en todas las corporaciones del mundo, en todas las organizaciones que involucran miembros y sobre todo la internacionalización de sus actividades. Esos códigos, señor, implican una serie de relaciones de gestión leal con la compañía, la prohibición, la proscripción de gestionar intereses propios, señor, que involucren a la institución con la cual se están asociando. En efecto, señor, en el caso que nos ocupa y que demanda la intervención de este ministerio, el caso es que el día 7 de marzo del año 2016, la Sala Penal Permanente de la Ilustre Corte Suprema de la República, cuyos integrantes, señores Díaz Stein, Rodríguez Tineo, Fabiola Pastrana, el que habla y monstruosa pendiente, señor Negra Flores, se constituye esta sala de audiencias para realizar la audiencia programada en la fecha. Vamos a acreditar a las partes. Sírvase, por favor, si usa la palabra, señor fiscal, para acreditar. No, señor. El que habla, Abel Salazar Suárez, fiscal adjunto supremo titular, domiciliado en la avenida Abancay, sin número, piso 8, oficina 834, señor. Y de los Estados Unidos. Muy buenos días, señor Ocar, director de debates. Quien le habla es el doctor Edison Ramos Muñoz, con registro del Colegio de Abogados de Lima 26442, con domicilio procesal en la avenida en Girón Carabaya 831, oficina 509, Cercado de Lima, con celular número 9622-73648. Señores jueces supremos, por el extraditable Manuel Burga Seoane, el estudio Sousa Nakazaki, a través del abogado César Augusto Nakazaki Santigón, responsables de la defensa colectiva. Ordenando el artículo 521, cuarto del Código Procesal Penal, vamos a empezar los debates. Por su orden, conceder la palabra al señor fiscal supremo para que exponga lo conveniente. Director de debate, señor presidente, señores integrantes de esta sala. En efecto, nos convoca esta mañana la solicitud extradicional del gobierno de los Estados Unidos de América respecto de